activa a lo largo de este espacio. Como les comenté, chicos, tenemos un invitado muy especial el día de hoy en nuestra clase. Tenemos al profe Gustavo Santana Cervantes. El profe nos acompaña desde México, desde el país México. Profe, ¿en qué ciudad estás específicamente? Ciudad de México. Estás en la capital, en Ciudad de México. Para hacerles un poquito de introducción al perfil del profe, yo me chismoseo un poquito y les voy a contar. El profe Gustavo es licenciado en publicidad de la Universidad de la Comunicación, especialista en planeación y control de medios publicitarios de esta misma universidad, especialista, es especialista, perdón, en habilidades docentes de la Universidad Tecnológica de México, maestro en habilidades empresariales para la Universidad de la Comunicación y pasante doctor, muchachos. Vean, pues tenemos un súper pasante en doctorado en educación. Nuestro profe lleva más de 30 años, chicos, trabajando en diferentes organizaciones, tanto online como offline, especialmente en temas de comunicación, publicidad y mercadotecnia. Lleva más de 20 años siendo docente en estos mismos campos, con una amplia trayectoria en diferentes instituciones de educación superior, universidades en México. Entonces quiero que le demos la bienvenida con una lluvia de emoticones, por favor. Muchas gracias. Muchas Profe, gracias. adelante, te entrego la Perfecto. palabra. Bienvenidísimo. Muchísimas gracias, maestra Cristina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Agradezco muchísimo la presentación, maestra Cristina, y por supuesto me llenó de halagos. La verdad es que pues de pronto debo hablar de mi trayectoria como pues un cúmulo de experiencias que en realidad en términos generales han sido la parte esencial de mi formación. Yo agradezco mucho el poder valorarlas como lo ha hecho. Sin embargo, creo que debo decir que, bueno, en realidad los estudios no me hacen, quiero decir que trato de valorarme más como persona que con todos los títulos que pudiese tener, así que le agradezco. Pues bien, chicos, permítanme abrir una presentación. Como comentaba nada más de inicio, el decirles que, como comentaba la maestra Cristina, pues sí, soy de la Ciudad de México. En algunos momentos lo que tendría que estar diciendo con respecto a la Ciudad de México es que efectivamente es una de las ciudades más grandes, a nivel no solo del país. Ay, permítanme, algo pasó. Permítanme, que no logro conectar la presentación. Bueno, les decía literalmente, pues es obviamente una de las... ¿Qué están viendo, Cristina? No es que no sé qué se abrió. Profe, estamos viendo tu pantalla de la aplicación de la videollamada. Entonces, permítanme corregir que aquí hubo un error. Tengo que abrir. Permítanme, déjenme primero buscar este archivo que no lo encuentro. Es posible, lo tenía ya listo, caray. Y ahorita continúo contándoles un poquitito. Ok, listo. Creo que ya están viendo ahí tal cual la portada justamente de Clase Espejo, ¿verdad? Sí, correcto. La Perfecto. estamos Bueno, viendo. muchísimas gracias. Bueno, entonces les comentaba, pues efectivamente es la ciudad más grande de la Ciudad de México, perdón, del país de México, y estoy casi seguro que es una de las ciudades más grandes en todo el nivel de Latinoamérica. Creo que solamente Sao Paulo puede tener una mayor cantidad de habitantes que lo que tenemos en la Ciudad de México. Es una ciudad bella, caótica, porque imagínense la cantidad de tráfico que tenemos aquí. Le comentaba a la maestra Cristina que hace apenas unos minutos comenzó a llover. Esto los capitalinos tenemos mucho temor porque obviamente se va a endurecer la cantidad de tráfico, el tiempo que podemos hacer de nuestros centros de trabajo a casa pueden ser muy largos. Hay personas que llegan a hacer hasta 2 horas, 2 horas y media del centro de trabajo a su hogar. Viceversa, entonces, bueno, pues es una ciudad que también estoy seguro que de una u otra manera habrán ustedes podido ver en algún momento en las diversas telenovelas y demás, muchas escenas de esto, aunque bueno, pues efectivamente creo que hoy por hoy, año 2026, la competencia de los programas televisivos, tenemos más programas colombianos
que programas mexicanos. Ya el liderazgo que tuvimos en algún tiempo seguramente se fue agotando porque la creatividad colombiana nos ha superado en muchos sentidos. Así que es importante hablar de la creatividad porque es parte de lo que vamos a tocar el día de hoy. Eh, a manera un poco de poder, digamos, enriquecer más la información que nos dio la maestra Cristina sobre mí, permítanme compartirles este pequeño video de un minutito solamente para reforzar pues algo de lo que ya señalaba literalmente la maestra Cristina. Perdón, no sé si se escucha, ¿se alcanzaba a escuchar la música de inicio? No, no, señor. Ok, entonces déjenme ver porque a la hora de compartir lo di de manera incorrecta, no le di el que compartir el audio. Vuelvo a compartir con audio, permítanme un segundito. Listo, aquí está ya con el audio. Ok, lo vamos y bueno, pues aquí va este pequeño video. Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Santana, soy originario de la Ciudad de México, en donde radico actualmente. Soy publicista de profesión, egresado de la Universidad de la Comunicación, en donde también hice la especialidad en planeación y control de medios publicitarios, así como la maestría en habilidades empresariales. Cuento también con una especialidad en habilidades docentes por la Universidad Tecnológica de México y soy pasante de doctor en educación por CECIJUC. Llevo más de 30 años en el ámbito profesional, dedicándome principalmente a las áreas de mercadotecnia y publicidad para diversas agencias de publicidad y para diversas empresas de productos de consumo, entre ellas Grupo Industrial Bimbo. En toda mi trayectoria profesional he tenido a mi cargo diversas marcas, más de 100 tanto a nivel nacional como internacional. Como docente llevo más de 20 años de experiencia trabajando para diversas universidades, entre las que puedo mencionar Unitec, Universidad de La Salle, Universidad del Valle de México, Universidad Janet Klein, entre muchas otras más. Actualmente soy consultor independiente para toda la publicidad y mercadotecnia, en el caso de la publicidad para medios off y online. La creatividad es quizá la filosofía que fundamenta mi vida, ya que con ella podemos resolver cualquier obstáculo que se nos pueda presentar. Muy bien, pues con base en esta presentación me gustaría abrir el micrófono por si alguien quisiera si tiene alguna duda sobre mi persona, si quiere preguntarme algo antes de comenzar a ver el tema. Por supuesto, les quisiera compartir lo que ustedes quisieran saber sobre mí, así que se adelante. En algún momento, si ustedes tienen algún cuestionamiento, abran el micrófono y con todo gusto los escucho si hubiese alguna pregunta. ¿Nadie? Ok, bueno, espero que al final podamos tener muchas preguntas con respecto al tema. Pues bien, ahora sí vamos a entrar de lleno al tema. Déjenme comentarles literalmente que, bueno, pues este tema que tiene que ver justamente con la metodología Design Thinking, vamos a tocar hoy una de las etapas, vamos a hablar de ello, pero quiero aquí referir justamente a esta cuestión de la creatividad. Déjenme comentarles que hablar de creatividad es un concepto que en muchas ocasiones puede ser hasta complicado. Me ha tocado algunas ocasiones dictar clases, conferencias para personas que se dedican al ámbito de la contabilidad, por ejemplo, personas que se dedican al ámbito de la administración. Y una parte muy común cuando llego a darles clases y tenemos que hablar de creatividad, una de las cosas que sucede es el hecho de decir, que normalmente ellos no se sienten creativos, que normalmente lo que dicen es que nosotros como contadores llevamos una metodología de estudio en donde todo tiene que llevarme efectivamente a tener resultados muy concretos y esto evita que tenga yo creatividad. Yo lo que le respondo es, no, no es cierto, todos tenemos cierto nivel de creatividad porque lo primero que tenemos que hacer es desmitificar literalmente el concepto de la creatividad. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa que la creatividad literalmente siempre tiene que ser disruptiva, normalmente piensan que siempre tiene que ser innovadora y que en algún momento pues son seres especiales quienes pueden ejercer literalmente la parte de la creatividad y lo que yo tengo que decirles es no, no es cierto. Vamos a partir del punto más fundamental y el hecho de decirles que la creatividad
tiene como base la resolución de problemas. O sea, hay que resolver un problema. Me decía alguna vez un contador, pero nosotros, ¿qué problemas resolvemos? Y bueno, lo primero es que cuando a ustedes no les cuadra una cifra, literalmente no tienen ustedes que estar revisando punto por punto cada una de las cifras que ustedes hacen. Literalmente con ver la diferencia, ustedes empiezan a buscar en dónde está esa diferencia, ese cálculo mal hecho, y a veces se evitan horas y horas de trabajo porque ustedes ya están aplicando la creatividad para resolver el problema. Les digo además, dije, aunque esto no es ético, eh, la verdad es que muchas veces los contadores lo que les piden las empresas es el hecho de a ver cómo le haces para que paguemos menos impuestos. Y eso literalmente también es una circunstancia en donde literalmente hay que aplicar la creatividad, aunque insisto, no en todos los casos estamos hablando de algo que tenga que ser completamente ético, pero sin duda alguna ya están aplicando ahí la creatividad, ¿no? Entonces, bueno, aquí la cuestión justamente cuando vamos a hablar de esa metodología de Design Thinking, lo que va a ocurrir es que lo que se busca es que hay que convertir problemas complejos en soluciones innovadoras. Y ojo, aquí no necesitamos depender de la genialidad. Por lo tanto, puede haber algunas metodologías que nos van a ayudar justamente a encontrar cómo resolver problemas sin necesidad literalmente de ser estos seres especiales, estos seres fuera del mundo, estos seres que en algún momento la gente dice no todos son creativos y definitivamente en este sentido es una labor que no cabría para todos. Insisto, yo creo que sí, todos podemos entrar en este modelo. De tal forma que lo que tengo que hacer es recordar justamente esta metodología que ya sé platicando con la maestra Cristina, que ustedes le están llevando y que han estado comenzando a pasar por todas estas etapas. Comencemos por recapitular ligeramente, brevemente, este concepto de la metodología Design Thinking. La metodología de Design Thinking se va a basar prácticamente en 5 etapas. La primera etapa es la de empatizar, la segunda definir, la tercera idear, la cuarta prototipar y la quinta testear. Me voy una por una. Hay que entender justamente que la parte de empatizar es prácticamente comprender al usuario. Ese usuario puede ser definido desde muchos puntos de vista. Como bien escucharon, yo soy publicista de profesión. Dentro del área de la publicidad no estoy especializado en el área del desarrollo de los mensajes, que se le llama justamente el área creativa. Yo en realidad estoy en un área que tiene que ver prácticamente con la investigación de mercados para poder determinar o detectar los insights que en algún momento puede tener el target al cual van dirigidas las campañas. Por así decirlo, mucho de mi trabajo está enfocado literalmente en las dos primeras etapas. La primera, que es la de empatizar. ¿Qué ocurre aquí? Cuando a un publicista le dan una campaña publicitaria, normalmente lo primero que nos definen es el target. Y es muy curioso porque el target nos lo van a definir desde el punto de vista de los parámetros que la mercadotecnia normalmente utiliza, los parámetros demográficos, geográficos y psicográficos. Entonces, un mercadólogo llega literalmente y nos dice, ok, vamos a hacer una campaña que va dirigido, por ejemplo, a hombres o mujeres que tienen entre 18 y 45 años de edad, que en algún momento son de un nivel socioeconómico medio o medio alto, que en algún momento efectivamente viven en ciertas zonas del país o de la ciudad, que tiene efectivamente un impulso por las compras constantes, que en algún momento, y empiezan a hablarnos de muchos elementos que suelen ser muy generales. Para empatizar, literalmente lo que tenemos que hacer es investigar mucho más a profundidad y en este sentido es cuando comenzamos a usar las herramientas de la investigación de mercados. En términos generales, en este caso, cuando hablamos de la publicidad y en muchas otras áreas, esta investigación de mercados se va a centrar prácticamente en dos metodologías que son las más importantes. Una de ellas es la entrevista a profundidad, de tal manera que lo que vamos a hacer es literalmente buscar algunos personajes que pertenezcan al target dentro de estos parámetros que les decía, y vamos a comenzar a través de la entrevista a profundidad a tratar de detectar cuál es su relación con el producto, servicio o elemento que estemos investigando. Esto es, como se los decía, con la intención de encontrar los insights que se van a referir justamente a todas esas motivaciones que no están en el ámbito objetivo, sino en el ámbito subjetivo de los
individuos, de tal forma que en este sentido, pues lo que se busca es tratar de detectarlos. Les decía, son dos estudios, la entrevista a profundidad y el otro muy utilizado es el focus group, que en algún momento, pues aquí lo que hacemos es justamente el tener una reunión entre 7 y posiblemente 12 integrantes que entran a una cámara GESEL en donde literalmente hay un moderador. El moderador tiene una guía de tópicos, una guía de temas de los cuales se va a hablar y que la intención también es determinar literalmente cuáles son los insights que se van a utilizar. Yo supongo que todos ustedes ya habían oído hablar del focus group, ¿verdad? A ver, levanten la manita, no es necesario que abran el micrófono, pero levanten manita quienes habían escuchado hablar del focus group. Levantando su manita, perfecto, claro, pues yo casi diría que todos, aunque ahorita están poniendo 4 nada más, pues sí, literalmente ya está la maestra Cristina. Sí, definitivamente muchas gracias. En ese sentido, debo decirles que pues son en realidad las dos metodologías. Por ahí existe hoy por hoy el uso del el social listening, que es un elemento también de estudio en términos de lo que ocurre como comentarios en las redes sociales. Y bueno, también hay otros métodos que pueden funcionar quizá con menos eficacia, como es el caso de la observación, aunque puede ser efectivamente la observación un elemento que nos permita determinar y detectar insights, nunca va a ser de una manera tan directa como sucede con la entrevista a profundidad y como sucede con el focus group. Entonces, ¿qué ocurre? Para empatizar, literalmente se encontrar estos insights. ¿Cuál es el reto? Y el reto, esto siempre lo he mencionado, es el hecho de que cuando sabemos estos insights, es ponernos en el lugar de este usuario, ponernos en el lugar de esta persona, porque aquí lo que vamos a tener que quitar es el juicio personal para darle cabida a estos insights, a esta empatía que vamos teniendo con ellos. Obviamente, cuando hacemos literalmente todo este estudio, van a salir muchísimos elementos de insights que en algún momento pues podemos incluso tenerlos a través de un mapa de empatía, poder profundizar en ellos. ¿Para qué? Para que finalmente se pueda definir cuál es la problemática que tenemos que resolver. Insisto, me van a permitir compartirlo un poco desde el punto de vista de la publicidad. Porque en la publicidad normalmente va a ser mucho más efectiva esta publicidad que de una u otra manera va a dirigirse al consumidor por los insights y no por las características del producto. ¿Qué es esto? Bueno, aquellas campañas publicitarias que me van a hablar del beneficio del producto, de los descuentos del producto, de las características del producto, puede ser que sí tengan cierto reconocimiento, pero no van a tener un elemento importante que vendría siendo prácticamente el engagement. El engagement implica el hecho de entender a profundidad qué es lo que está sucediendo. Entonces, por darles un ejemplo, cuando de pronto estoy vendiendo una lata de leche de una marca llamada Nido, por ejemplo, que tiene Nido allá en Colombia, esto casi estoy seguro que sí, ¿verdad? La leche Esta se Nido. llama Nani. Nani, ok, perfecto, gracias, Cristina. Bueno, hablando de esta leche Nani, literalmente, pues la marca podría ofrecerla a través de decir cuál es el contenido, cuáles son posiblemente los elementos que enriquecen a la leche, vitaminas, minerales y demás. Puede hablarnos incluso si hay un descuento y la gente lo va a reconocer, pero no se va a generar un engagement por sí mismo. El engagement se va a dar cuando de pronto yo le pongo un anuncio en donde veo cómo las mamás tienen un enorme afecto por sus hijos, cómo están cuidando literalmente por hacerlos buenos seres humanos, cómo enriquece a ella misma como su función de mamá y cómo lo que ella está haciendo es literalmente generar un ser humano con muchos valores, con mucha entrega, y esto es el insight que normalmente en la publicidad va a funcionar. Esto me gustaría decirles que lo estoy planteando desde este punto de vista, pero si estamos en el diseño de un producto, de un servicio y demás, literalmente va a tener exactamente el funcionamiento. Eh, por darles un ejemplo, si yo de pronto trato de analizar ya casos de éxito, la realidad es que voy a hablar de una marca
internacional de cadena de cafés, que es el caso de Starbucks, en donde lo que yo les tengo que decir es que aquí en México, en Estados Unidos, en Europa, en Colombia, en Argentina, la realidad es que nadie, no he escuchado nunca a nadie que diga, ah, mira, el Starbucks es el mejor café del mundo. En realidad, mucha gente va a decir, bueno, es un café cualquiera, sin embargo, pagamos un alto precio por un café. ¿Por qué? Porque obviamente la marca lo que descubrió fue una problemática, implica en este sentido la problemática, ojo, el cómo convivo alrededor literalmente del café, un lugar bonito con posiblemente elementos que me ayuden a trabajar porque tiene conexiones, porque tiene internet, porque tiene, es decir, estamos hablando de una cuestión de experiencia que se convierte en una propuesta de valor. El éxito de Starbucks no está en el café por sí mismo, está en toda esta experiencia y esa experiencia fue descubierta, por supuesto, al entrar en empatía y haber determinado esta problemática. Ojo, no sé si pasa en Colombia, pero lo comento aquí porque a veces la palabra problemática de pronto implica una circunstancia un tanto negativa para algunas personas porque piensan que problemática es necesariamente un problema negativo y demás. No siempre es así. La problemática es obviamente un entorno que hay que resolver porque está presentando, digamos, un reto más que un obstáculo por sí mismo, ¿no? No sé si hasta estos momentos haya una duda, algún comentario, ¿no? No, Bueno, me van a ayudar. excelente, Gustavo, Mu- muy bien. Muchísimas gracias, tal cual, y así como Me hiciste gusta el tema, literalmente, me ¿cómo gusta es? el tema que hablas de la problemática. Digamos, en el tema del negocio, cuando hablamos de un problema, mucha Ajá. gente busca lo negativo, pero hay que ver Ujú. lo positivo del problema. Y es que hacer el método del feedback, aprender, o Perfecto. sea, caer, aprender, levantarse y seguir. Claro, que en ese sentido, como bien lo mencionas, no necesariamente es una circunstancia negativa, sino que en algún momento es el hecho de algo que está sucediendo que tiene una solución y como bien lo dices, hay que seguir con ello en ese sentido, ¿no? Entonces, por supuesto, es lo que tiene que ver la problemática. Cuando tenemos tal cual la problemática es que nos hemos encontrado posiblemente con un elemento que nos detiene, que hay que resolver. Es justamente lo que decía, hay que resolverlo. ¿Qué ocurre sobre esta base? Bueno, si me permites continuar sobre ello, pues lo que debo decir es que hay que buscar justamente el camino o los caminos para resolver esa problemática y es justamente el momento en el cual hay que hablar de idear, de crear. Eh, Me voy a detener en unos momentos más en este elemento que va a ser el que más vamos a revisar. Solamente quiero mencionar que después de idear hay que hacer el prototipo literalmente de cómo vamos a resolver el problema. Cuando estamos hablando de un bien tangible, hay que prototiparlo, es decir, hacer un simulacro de cómo sería desde el bien tangible o bien en algún momento buscar otros elementos visuales en el caso de ser posiblemente un servicio y demás. Y por último, pues llevarlo literalmente a que el usuario, para quienes pensamos esta idea, pueda darnos su opinión, sus comentarios y de tal forma que esto pueda mejorarse. Así que bueno, creo que uno de los elementos más importantes, como se los decía, el proceso de idear es el corazón creativo en el cual vamos a resolver. Quiero comentarles que aquí entran en juego entonces dos elementos importantes, que es entender justamente el pensamiento lógico y el pensamiento lateral. El pensamiento lógico es aquello que me va a llevar literalmente a la solución lógica es esta, o el pensamiento lateral es literalmente un pensamiento que va a llevarnos mucho más a lo disruptivo. Como un ejemplo muy básico, si el día de hoy yo llegara a casa y de pronto me doy cuenta que he extraviado mis llaves para abrir la puerta, pues de pronto me enfrento a una problemática y hay un problema que hay que resolver. Desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista lógico, ¿cuáles son las ideas que ustedes podrían venir a su mente para poder resolver esta problemática que tengo? He extraviado mis llaves. ¿Qué hacemos? Si he extraviado mis llaves, no sé, mirar los últimos lugares donde estuve. Ok, sería la Igual primera. también estar preparado para la situación. Hay que tener los duplicados listos porque uno nunca sabe que las vaya a botar.
Claro, entonces Pero la igual toca lógica, resolver. claro, lo Hay que estás mencionando resolver. tal cual. Hay que resolver y entonces estás planteando dos ideas que déjame decirte que son las ideas que el pensamiento lógico me va a tener. Es decir, el pensamiento lógico, muy cierto lo que dices. Siempre hay que tener un duplicado de las llaves en algún sitio en donde las pueda obtener de manera inmediata, ¿no? Entonces, puede ser que en algún momento diga, oye, no, no tengo el duplicado, entonces voy a buscar una persona que le llamamos un cerrajero que vaya y que literalmente al contratarlo vaya y abra las llaves. Esos son los pensamientos lógicos. ¿Cuál sería el pensamiento lateral? Y permítanme exagerar, aquí déjenme exagerar. Oye, no tengo ninguna otra solución más que ir y rentar un helicóptero para llegar al techo del edificio y de ahí bajar hacia una ventana y demás. Muy loco el asunto, pero aquí hay un punto importante. Por muy loco que esté, es una solución. ¿Es viable o no es viable? Después lo veremos. Pero aquí lo que trato de decirles es que este es el nivel, por así decirlo, de tendencias entre un pensamiento lógico y un pensamiento lateral. ¿Hasta ahí estamos? Ok. Sobre esta base, lo que tengo que decirles es que cuando estamos en la etapa de idear, y normalmente esto parece así como que hay que buscar la manera de tener las ideas, por lo tanto siempre vas a decir, a ver, para tener una buena idea vamos a inhalar, dice, vamos a aspirar todo lo que podamos tener de información, ¿para qué? Para tener la idea y después exhalar. Entonces, en una cuestión cuando se practica literalmente la respiración, lo que tengo aquí como analogía es que literalmente inhalar es tratar de buscar la respuesta, tratar de generar en algún momento las ideas, el tratar de entender literalmente qué está sucediendo. ¿Para qué? Para que al exhalar lo que va a ocurrir ahí es que voy literalmente a aplicar ya las ideas que he seleccionado, es decir, tratar de encontrar la respuesta. Aquí hay una cuestión bien importante y por eso les decía, permítanme exagerar cuando hablo de mi problema con las llaves. ¿Por qué? Porque en algún momento lo que dicen las reglas de la creatividad es que generar una idea tenemos que quitarla del juicio. Es decir, nadie podría decirme que mi idea de contratar un helicóptero para llegar a la azotea de mi edificio sea una idea completamente descabellada. En el proceso creativo habría que tomar en consideración de, oye, es una idea, habrá que evaluar realmente si es la más viable para el momento que estoy tratando. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que bueno, generar y evaluar ideas son procesos que en realidad son separados, pero en algún momento el hecho de comenzar a enjuiciarlos puede crear o aniquilar literalmente la creatividad. Entonces, vamos aquí literalmente a decir que el pensamiento divergente se va a parecer un poquito al pensamiento lateral. En el pensamiento lateral vamos a tratar de encontrar aquellas ideas que comiencen a alejarse de la lógica. ¿Para qué? Para que en algún momento de todas estas ideas divergentes comencemos literalmente a tomar decisiones. Dice aquí la primera regla o el primer principio del pensamiento divergente. Dice, el volumen gana. 100 ideas que en algún momento pudiesen ser alocadas y demás son mejores, literalmente, para poder encontrar al menos 5 ideas perfectas. Por lo tanto, ¿qué ocurre aquí? Se dice que en un proceso creativo las primeras 20 ideas son las ideas que están dentro del pensamiento lógico, las 20 ideas obvias. Por lo tanto, si quiero encontrar literalmente una idea que sea innovadora, disruptiva, tengo que sacar más de 20 ideas. El segundo principio dice cero juicios. La evaluación está prohibido. No se vale decir que la idea resulta ser poco probable o incluso loca, porque entonces nos vamos a encontrar con que de una u otra manera todas las ideas tienen un valor. De hecho, aquí permítanme darles una anécdota personal. Eh, por la edad que tengo, y como bien lo podrán ustedes ver, pues yo soy de una época en la cual el Internet todavía no existía. Hubo una ocasión en que yo saliendo del colegio muy pequeño, tuve un pequeño problema, tuve una circunstancia un poco complicada y en esos momentos, mientras tenía el problema en mi cabeza
surgía esta circunstancia de pronto de decir, ¿por qué no existe un pequeño aparato al cual yo le pueda apretar un botón que de pronto se abra una cámara y que en la cámara pueda ver el rostro de mi mamá y decirle, mamá, ven y ayúdame en estos momentos? Esto lo pensé hace varias décadas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en ese sentido, en aquel entonces todo el mundo decía, estás loco, pero ¿a quién se le va a ocurrir que exista ese aparato tan raro que es complicadísimo hacerlo? La realidad es que lo que puedo decirles el día de hoy es que efectivamente ese aparato existe, ¿no? Que hoy existe el móvil, el teléfono celular, el smartphone, que literalmente me puede resolver esa problemática. Entonces, sí, en aquel entonces pudo haber aparecido como algo muy loco, pero hoy por hoy, literalmente, ese concepto existe gracias a que no es que a mí se me haya ocurrido, se le ocurrió a alguien más también y que lo haya llevado literalmente a la circunstancia. Por lo tanto, hay que tener cero juicios y, ojo, abrazar lo absurdo. Ahí es el punto al que estoy ejemplificando, ¿no? Las ideas más locas a veces esconden las enormes revoluciones. Créanme que a algunas personas les pareció loco lo que hoy es Airbnb, lo que hoy es Uber, lo que hoy es la tarjeta Nu, o es decir, eso en su momento a alguien le pareció absurdo y sin embargo son cosas que están completamente materializadas. Ahora, ¿qué es importante entender aquí? Que un principio del pensamiento divergente es el hecho de que el trabajo tiene que ser prácticamente en equipo. Hay que combinar y vencer. Es decir, mi idea puede ser mejorada, puede ser en algún momento adaptada para que en algún momento la idea pueda ir evolucionando de tal forma que con el conocimiento de varias personas pueda materializarse. Por eso, en algunos entornos, incluso en la publicidad, les comento, lo que se busca es tener equipos multidisciplinarios para que en algún momento puedan existir esta circunstancia de analizar las propuestas, de algún modo estas propuestas, por supuesto, mejorarlas y combinarlas. Entonces, bueno, en ese sentido, cuando uno tiene 100 ideas que están sucediendo, ¿qué va a ocurrir? Pues entonces entramos a la fase de convergencia, exhalar, y en algún momento aquí lo que va a ocurrir es el hecho de tratar de buscar las mejores ideas. Aquí hay un rol importante que tengo que decirles. El rol importante es que todas las ideas creativas, todos los procesos creativos, normalmente siempre va a tener como equipo de trabajo alguien que va a tener que tomar la batuta, que va a ser quien va a literalmente a dirigir a los grupos multidisciplinarios para poder hacer todas las estrategias de ideación. Pero una cosa es bien importante y es el hecho de decir que no porque seas el líder de un grupo en donde se está gestando una creatividad, realmente va a ser la persona que va a terminar por decidir al 100%. ¿Por qué? Porque en un grupo, cuando hay un jefe que de pronto dice, a ver, voy a someter todo esto a ideas, pero yo ya tengo tomada la decisión, entonces eso no va a servir. Así que, por decirlo de esta manera, cuando se hace literalmente un grupo de trabajo, hay que pensar que quien va a tomar el liderazgo tiene que ser una persona bajo un enfoque completamente democrático. Tomando como base literalmente ese concepto de la ideación, pues déjenme comentarles, voy a entrar literalmente a hablar de 4 técnicas muy rápidas, que es el brainstorming estructurado, una técnica que se llama el brainwriting, la técnica 635, un método que se llama el método Scamper y algo que le han denominado la peor idea posible. Cada una de las 3 primeras técnicas tienen autores bien definidos, que los que lo han hecho. Y bueno, en este sentido, solamente la última es alguien que no se ha tomado la autoría, pero creo que es una de las técnicas también más interesantes, ¿no? ¿Qué ocurre como elemento? Pues el brainstorming normalmente es una técnica que es mucho más rápido, que requiere de mucha energía y que quienes participan ahí traten de ser personas completamente extrovertidas. La técnica 635 es justamente una técnica donde lo que vamos a tratar de hacer es que todos participen, por lo tanto, aquí se les invita muchas veces a las personas que son introvertidas, que les da miedo exponer sus ideas, porque tienen un poco de temor a ser criticados, entonces esta técnica podría ser ideal.
El método Scamper es una técnica que lo que va a utilizar como fundamento es el análisis, porque esto implica prácticamente innovar sobre algo ya existente y que por supuesto esto va a conllevar a pensadores que están buscando una alternativa lateral más innovadora y más disruptiva. Y la peor idea es cuando se utiliza cuando ya hay un bloqueo creativo. Esto es sacar a la gente de la parte formal, llevarlos a una circunstancia divertida, y aquí participaría pues todo el equipo bajo un fenómeno hasta, diría yo, lúdico para poder hacerlo. Me voy a permitir explicar cada una de estas técnicas. Comenzamos con la técnica número 1, la del brainstorming estructurado. Se le va a llamar estructurado, ¿por qué? Porque esta lluvia de ideas normalmente incluso se tienen que fijar tiempos muy precisos, desde el hecho de decir, ok, va a haber un momento del día en determinado horario en donde nos vamos a reunir. ¿Para qué? Para hacer una lluvia de ideas. Aquí, obviamente, quien toma el liderazgo, lo primero que va a hacer es definir el problema que claramente hay que resolver, y obviamente el facilitador va a tomar o a seleccionar quién va a tomar absolutamente nota de todo. De tal forma que incluso en muchos equipos de trabajo de este tipo lo que se hace es incluso utilizar estos papelitos que le llamamos post-it, que son estos papelitos que se pegan literalmente en la pared, en los cristales, donde se van anotando todas las ideas. Un punto bien importante es el hecho de que hay un límite de tiempo. Es decir, los próximos 20, 30 minutos los vamos a destinar ¿para qué? Para encontrar Profe Gustavo, parece que te perdimos. Ay, pensamos que era internet de nosotros. No, no, no. Aquí yo veo a Jorman que se mueve fluidamente. Ya me quedé pegado. Yo Esperemos también. un momentito. Ah, Listo, esperemos un segundito que el profe pueda reconectar. Seguro el clima está afectando allá también. Voy a escribirle por aquí por WhatsApp. Entonces, ¿por qué se fue la energía eléctrica? No sé si me sigan viendo, creo que no, ¿verdad? Entonces, denme unos minutitos, está revisando la energía eléctrica. Están trabajando los motores para reanudar la energía eléctrica. ¿Ahí alcanzaron a escuchar, chicos? ¿Sí? ¿No? Fue la luz que entendí. Sí. Sí, que se le fue la luz, entonces ya están activando las plantas para reconectar. Mientras, chicos, las personas que tienen la manito alzada la pueden bajar, simplemente tocan nuevamente donde dice participar, para que ahora cuando el profe abra el espacio a preguntas o aportes, puedan levantar la mano o puedan hacer sus participaciones normal. Ahí Y sigo los que no viendo a alzaron la, Santi, a y los que no alzaron Jimena, la a mano estaban Dallis. dormidos. Sí, yo sí creo. Yo aquí estoy viendo participación. Por ahí ya Jorman tiene punto positivo por cámara activada. Pero quitémoselo porque no nos está invitando a comer. Y uno No, con tocó esta comer porque me hambre, iba a dormir muchachos, aquí. ¿ah? profe, esa cámara de los computadores es muy fea, ¿no? Terrible, vean nomás. Ay, sí, parece ya la de la cédula. ¿Verdad? Eso es lo feo. O así soy yo. Confirmo. Dayana y Ay, Nicole mi como amor, que no no te están, se preocupes. fueron y Jimena también se fue. No, profe, aquí estamos Entonces atentas. bajen la mano, chicas. Es Yo no verdad, estoy viendo a la ningún manito las lado. delató, la manito las delató. Sí, sí, sí. Ahí, yo ¿Cómo voy así? viendo. Profe, es que no sabemos cuándo la tenemos alzada, cuándo no, porque no nos aparece. Ya la bajamos. Ah, bueno, Oiga, sí, ahí oiga, ya la oiga. bajaron. Cuando ustedes la tienen alzada, la manito les queda como con una rayita morada debajo.
donde dice No, profe, participar. no nos aparece aquí. Yo no sé qué le pasa a mi computador, está loco. No Y te el nombre preocupes. tampoco nos aparece, ¿cierto, profe? Sí nos aparece. Sí, sale Dayana Castaño y Ah, Nicole Osorio. Eso sí nos que a sale. nosotros acá no nos aparece. Vea, Dani y Víctor se volaron. No se vuelen, muchachos, no se vuelen. Están allá, profe, regáñelos. Estábamos en un salón y ya había clase, entonces tocó salirnos y estamos por acá Ah, sentados en las escaleras. si quieren, Nos chicos, se vemos vienen ahorita en para mi acá, para mi oficina. Yo estoy aquí en la sala de profes. Si quieren, se vienen para acá, ¿Qué hacer esta? Tiene que ser esa. en el Eso lo sacaron, 201. ¿qué? Ya está haciendo mucho calor y quedamos negritos. Sobre todo yo sí. Sí, estábamos en clase y cuando es que no largues en ya acá, nosotros, bueno, ¿Tocó? vamos. Pero sí, aquí yo tengo un Sí. escritorio, nos traemos otra sillita y aquí podemos ver los tres la clase. Está en la oficina, profe. Sí, acá estoy. Vamos. Hola, chicos, Podrían avisarle que bienvenidos. intentaran ingresar nuevamente. Si quieren, se Listo, sientan ya por estamos. aquí. Profe, bienvenido de nuevo. Ok. Sí, caray, tuve que conectar ahorita mis datos porque creo que aún no está restablecido el internet aquí en la institución. Pero bueno, vamos a tratar de continuar. Nada más, confírmame que pues ya me están escuchando, ¿vale? Permítame compartir nuevamente. Sí, caray, que se fue la energía eléctrica. De verdad que casi nunca pasa en la institución. Tenemos literalmente un muy buen internet. Permítanme, creo que les estoy compartiendo otra cosa. Hola, hola. Qué bueno que estamos por acá. Permítanme un segundito, por favor. Estoy usando mis datos, pero bueno, bien utilizados en este sentido. Nada más. Permítanme retomar la diapositiva. Ok, listo. Creo que ve tal cual la técnica del brainstorming, ¿verdad? ¿Sí les han viendo? Sí, profe, correcto. Ya tenemos vista de tu pantalla. Perfecto, ok, bueno. Entonces, te estaba comentando literalmente que esta técnica lo que obliga efectivamente es que en 10 o 30 minutos lo que hay que estar haciendo es prácticamente estar aportando las ideas. El uso del tiempo, literalmente lo que obliga es el hecho de quitarnos cualquier cosa que en algún momento pueda distraer el objetivo de la sesión. Por lo tanto, esto es bien importante para que en algún momento se pueda lograr el obtener las mejores ideas. No siempre en una sesión de brainstorming estructurado sale la idea, por eso a veces se recomienda que si no se llega a una solución, pues literalmente habría que hacer 2 o 3 nuevos ejercicios, se le llaman 2 o 3 olas de esta técnica para tratar de encontrar justamente la mejor idea. Aquí la parte importante es el hecho de que en algún momento, sobre todo la gente más extrovertida, exponga sus ideas, que en algún momento, porque normalmente son las personas que van a caer en dar estas ideas más disruptivas, dar estas ideas posiblemente que muchos catalogarían como una idea poco viable. Así que bueno, pues esa es la técnica que casi todo el mundo ocupamos, tal vez no con la estructura, normalmente es el hecho de, a ver, vamos a hacer una lluvia de ideas, pero no hacemos esta estructura, sería importante generarla. La segunda técnica se llama el brainwriting. Es una técnica que lo que va a tomar en consideración es que se hace en grupos de 6 personas. Se le llama la máquina de ideas porque además esta técnica lo que va a hacer es que la gente exprese sus ideas de manera escrita.
La metodología es la siguiente: 6 personas se reúnen en un círculo, cada uno con una pequeña hoja, obviamente con un bolígrafo. Literalmente comienza a darse instrucciones y la primera instrucción es que en un lapso de 5 minutos escriba 3 ideas que de algún modo van a surgir como elementos para responder la problemática. Al pasar los 5 minutos, esta hoja, por indicaciones de quien va a llevar el liderazgo, pasa al compañero del lado derecho y entonces lo primero que va a hacer en los siguientes 5 minutos es leer las ideas previas de su compañero y va a escribir 3 nuevas ideas inspiradas en ello. Les comento que, por ejemplo, en el caso de la publicidad, aquí lo que hacemos es escribir historias, hacer el storytelling. Comienza a escribir una historia y los demás vamos siguiendo literalmente la idea cada vez que vamos pasándolo. Si multiplicamos, obviamente, las 3 ideas por los 5 minutos y demás, lo que nos va a dar justamente como ejemplo son 6 integrantes, 3 ideas, multiplicado por 6 aportaciones, nos va a dar un total de 108 ideas y vuelve aquí a surgir este elemento que decía literalmente el hecho de, estamos hablando de que pueden surgir en un solo momento más de 100 ideas, de las cuales todas pueden funcionar. El tercer método lo vamos a entender como el método Scamper. Como lo comentaba, aquí es prácticamente tomar como base un método que lo que va a ocurrir es prácticamente mirar un producto existente, un elemento ya existente al cual le vamos a hacer cambios. El método Scamper tiene su nombre porque es un acrónimo, perdón, que significa sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otros usos, eliminar o reorganizar. Al hablar justamente de tener un pensamiento lateral, lo que tenemos que tomar como objetivo es, si tengo este producto, ¿cómo lo podría sustituir o cómo lo podría combinar o cómo podría adaptarlo o qué habría que modificarle o cómo proponer otros usos? Y bueno, este método va a tener. Aquí me voy a atrever a comentarles que en una sesión pasada que estuvo la maestra Cristina con mi grupo, pues ella nos hablaba de un producto allá en Colombia, de los triangulitos, que realmente fue adaptar el empaque, ¿no? Que era el hecho. No sé, creo que ahí lo tiene la maestra Cristina, si se los quiere mostrar, maestra Cristina, ellos lo deben de conocer muy bien, pero no sé si quiera mencionarlo. Profe, es el chocorramo en Ajá, esquinas. El chocorramo de ok. esquinas. Que ahí surgió justamente, muy probablemente de este método, ¿no? Es que vamos a ver cómo lo vamos a sustituir y demás. Entonces, este método lo que implica es, sí, ya tenemos algo existente, hay que mejorarlo. De hecho, si pensamos un poquito en el caso de Uber, fue lo que sucedió. ¿Cómo sustituyó un servicio de taxis convencional hasta convertirlo literalmente en una plataforma en donde estamos sustituyendo incluso al taxi convencional por un taxi en donde efectivamente el propietario es prácticamente otra persona y obviamente va a conllevar un esquema de administración completamente diferente? El scamper, bueno, pues aquí algunos ejemplos tal cual, por ejemplo, Coca-Cola Life que sustituyó el azúcar por stevia. De pronto cuando empezamos con el problema de, ojo, la Coca-Cola está generando muchos niveles de obesidad, sobre todo en México, que somos el país que más refresco consume, más soda consume. Estamos hablando de que cada mexicano en promedio al año se toma entre 30 y 40 litros de refresco, entonces llegó un momento que tuvimos muchos problemas, pues hay que sustituir el azúcar y en este caso fue justamente por un endulzante bajo en calorías. En el caso de combinar, por ejemplo, entender que así surgió literalmente el concepto de los smartphones, en donde el smartphone hoy tiene cámara, tiene video, tiene todo integrado, literalmente incluso muchos usos de la computadora, ¿no? Adaptar, fíjense que como ejemplo de adaptar tengo algo que hizo una empresa llamada GE Healthcare, que lo que ocurría es que está aquí hablando de estos escáneres que ocupan en los laboratorios. La gente entra y escanea literalmente para ver cómo está su cuerpo, qué es lo que está ocurriendo. Esto generaba en los niños un enorme terror. Los infantes de pronto que los tenían que meter a los escáneres, por supuesto, se espantaban, era muy difícil. Y esta empresa lo que hizo fue
generar una máquina de ese tamaño enorme, pero en forma de barco y literalmente es como hacer entrar a los niños a una aventura, ¿no? El caso de modificar, por ejemplo, de algún modo fueron los cambios que Apple con su iMac ha generado cambios, de ver esos enormes aparatos con grandes monitores, lo convirtió, fueron los primeros en hacer monitores muy delgados, ¿no? El proponer justamente aquí lo que hace Uber, donde va a prácticamente utilizar la tecnología GPS militar para entender cómo podemos seguir el transporte civil, ¿no? El eliminar, en este caso, por ejemplo, IKEA que eliminó parte de su ensamblaje de fábrica para que en algún momento este ensamblaje se fuera utilizando incluso en el proceso de transporte por sí mismo, ¿no? O el caso de reorganizar, en donde, pues, obviamente Coca-Cola también hablando de ensamblaje, de fábrica, lo que hizo fue democratizar los costos. ¿Cómo lo hizo esto? Literalmente haciendo que prácticamente las embotelladoras en cada país absorbieran la gran mayoría de los costos, de tal forma que la fórmula de Coca-Cola llega a todas las embotelladoras y esto bajó costos para Coca-Cola, lo cual le generó muchas ganancias. La última técnica, la técnica de la peor idea posible, es prácticamente jugar un poquito. ¿Y qué sucede? Bueno, aquí implica el hecho de empeorar las cosas, ¿no? A ver, si este producto está comenzando a tener estas fallas, ¿cómo podemos hacer para que sea todavía peor? Que genere una peor idea. Perdón, escuchaba por ahí un audio, no sé si alguien quería compartir algo, ¿no? Entonces, esta idea conlleva de cómo podemos hacer peor las cosas. Y esto es increíble porque esto va a llevar a lo que entendemos hasta cierto punto como las ideas absurdas que se pueden convertir en ideas completamente innovadoras. Esto sí se llega a algún riesgo. Después, a través de la maestra, les voy a enviar por ahí un link de un comercial que se hizo como prueba. Este comercial nunca, estoy hablando de publicidad, esta publicidad nunca se lanzó, fue una prueba tal cual para poder demostrar este método. Porque piensen ustedes, una marca que vende lata de frijoles, ¿qué es lo peor que nos puede hacer comer frijoles? ¿No? Entonces de pronto dice, ¿qué es lo peor que puede ocurrir si como frijoles? Y perdón por lo que voy a decir, no, pero es el hecho de si como frijoles voy a tener flatulencias, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre sobre esa base? Pues que por ahí hubo un experimento en donde hicieron un anuncio donde efectivamente el efecto contrario, es decir, lo peor que puede ocurrir, se convirtió en un elemento de enormes posibilidades de venta para un producto en donde casi ninguna marca podría utilizar ese pretexto para vender su producto, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo en donde dices qué es lo peor que puede ocurrir para poder utilizarlo. En concreto, bueno, lo manejan como técnica, pero lo que yo tendría que decir es realmente el paso posterior a toda esta ideación es el hecho de cuando ya tenemos tantas ideas, lo que tendríamos que hacer es justamente comenzar a clasificarlas entre cuáles son las ideas redundantes, cuáles son las áreas en las cuales hay ciertos vacíos en los cuales hay que explorar mucho más y en algún momento encontrar ideas diferentes que en algún momento se pudiesen complementar para crear otros temas. Es decir, después de haber ocupado las 4 técnicas anteriores, hay que clasificar las ideas. Esto se llama depurar las ideas de tal manera, ¿no? Hay una matriz de evaluación en donde efectivamente sería parte prácticamente del proceso para tratar de entender cuáles son las ideas que más van a generar negocio, cuáles son las más fáciles de hacer, obviamente evaluando recursos, tiempo y tecnología para que entonces se decida justamente cuál es la idea que se va a implementar, considerando aquella que pueda ser de implementación inmediata y aquella que en el momento literalmente podamos descartar por el momento y guardarlas. Las ideas o de implementación inmediata es lo que va a dar pie literalmente a un concepto en el cual vamos a entender como el producto mínimo viable. De tal manera que cuando tenemos un producto mínimo viable es cuando podemos desarrollar un prototipo, que aquí es literalmente resumir un poco lo que les estaba diciendo. De la idea, ya que hemos seleccionado, vamos a entrar a la etapa de prototipado, vamos a testear con el usuario y obviamente a través del testeo con el usuario vamos a comenzar a refinar literalmente todas y cada una de las ideas.
De una u otra manera, entonces vamos a tratar de entender qué es la innovación con la ideación. Recuerden que el punto de partida es el problema. Al inhalar es generar la divergencia, utilizar todas las técnicas y por supuesto al exhalar vamos a utilizar la convergencia, en donde entran estos dos últimos elementos que les mencionaba, el clustering y la matriz, de tal forma que en ese sentido, cuando hemos depurado, es cuando vamos a tener este prototipado validado y que, insisto, va a ser literalmente un elemento para poder determinar si vamos a llevar a cabo la idea. Entonces, bueno, pues esto es lo que les quería compartir. La maestra Cristina me decía que estaban justamente ustedes en esta etapa, así que lo que les tendría que decir a todos y cada uno de ustedes es, por favor, echen a volar la imaginación, como decimos en México, no se detengan, saquen las ideas más locas, porque efectivamente de ellas puede surgir quizá el próximo producto exitoso en el mundo, ¿vale? Mariana, hay una manita levantada, no sé si tenía alguna pregunta, Mariana. No, qué pena, se me fue. No se preocupe. Ok. No sé, es momento para poder resolver dudas, para escuchar comentarios. ¿Hay alguien que quiera que les resuelva alguna duda, alguna inquietud, algo? Adelante, estoy para escucharles. Profe, no, Dígame. muy claro todo. De hecho, pues hablando de las ideas, veía yo un video esta semana como de los 80s, donde había Ajá. un hombre, como un periodista, preguntándole a una persona de cómo se imaginaba el futuro. Entonces el hombre hablaba de que los pagos iban a ser por medio del celular, que todo iba a ser por medio del celular, todo se iba a pedir por medio del celular. Y se reían del hombre, porque veían ese futuro como muy lejano y como que algo muy, muy raro en ese tiempo. Imaginen en los 80s. En los 80s que se iban a imaginar un celular con tanta tecnología y con tanta cosa. Claro, de hecho, Y, Jorman. Adelante, perdón, Jorman. y yo le comentaba a los compañeros la clase pasada, por allá tipo 2011 o 2012, que yo estaba más pequeño, yo no sé, a mí se me metió la idea de la cabeza como de grabar desde el aire, porque la otra vez, cuando habían de pronto eventos muy importantes, eran con helicópteros o con estos globos grandísimos que grababan. Entonces, llegué yo y le pedí pues a mi papá un helicóptero a control remoto, y en ese tiempo los celulares eran unas flechitas. Ahí grababan, pero a la fuerza, un video de 1 minuto y se llenaba. Y entonces yo al helicóptero de control remoto le amarraba el celular con una piolita. Y sí, Ok. y grababa un momentico nomás porque tampoco era que lo alcanzaba a alzar. Y miren que al tiempo salieron los drones. Y son ideas que se le vienen a uno así como a la mente y resulta que no son como tan difíciles. O sea, el tiempo va dando como la razón. Claro, claro, Germán. Incluso aquí es un poco el ejemplo que yo les daba también como anécdota, ¿no? El hecho de, por fortuna, alguien más también tiene nuestras propias ideas o las mismas ideas y de esa manera es como van a surgir los nuevos productos. Y me atreví a decir, Germán, cuando comentaba que veía un video de los 80s. Hay una película muy famosa de los 80s que se llama Volver al Futuro. Si la vemos con los ojos de la gente de los 80s, literalmente era lo que pensábamos que iba a ser el futuro y hoy sabemos que muchos años después, literalmente todas esas ideas se han desarrollado y han superado la imaginación que teníamos en los 80s. Por supuesto, quienes hemos tenido la oportunidad de vivir todo ese proceso, todavía tenemos esta enorme capacidad de sorpresa, porque literalmente es el hecho de decir, mira, sí se puede y todavía puede haber mucho más cosas, ¿no? Gracias por su participación y sus comentarios, Germán. Pues gracias a ustedes. Cristina. Hola, mi nombre es Víctor. Bueno, primero Hola, muchas Víctor. gracias tanto conocimiento pues, que nos comparte. Y pues siento que se han generado como muchas dudas, pero se van yendo. Concretamente me gustaría como entender yo el momento de ejercer mi profesión como administrador de empresas, estoy en una empresa, tales. Digamos que yo sé que esos métodos de ideas para pues, determinar cierta idea, pues digamos como gestionarlas adecuadamente para tomar las ideas más propicias, digamos que de acuerdo a a la situación en la que se nos está presentando.
pues yo en qué momento, digamos, como que sé cuál tipo de este método voy a usar y digamos como que en qué contexto lo estaría usando. O sea, me refiero como si voy a hacer la lluvia de ideas, que no sé cómo se Ujú. pronuncia en inglés, pues se supone que tiene que haber un equipo de trabajo muy grande y muy amplio, pero pues hay veces estamos, pues digamos que la empresa es de poquiticos, dos, tres, pues el gerente, o bueno, uno como gerente y hace de todo. Entonces de pronto como que en qué momento yo que uso qué tipo de idea y pues bueno, Ok. en qué contexto. Sí, claro, Víctor. Lo que pasa es que incluso como administradores tienen efectivamente muchos momentos y muchos espacios para poder literalmente ejercer todas este tipo de actividades. Voy a mencionar solamente algunas. A final de cuentas, ustedes como administradores tienen una gran ventaja porque ustedes tienen una visión amplia de toda la organización. La parte importante como administradores es el hecho de que ustedes se comiencen a empapar de toda la información que la organización les está dando para comenzar a tratar de entender las problemáticas que están surgiendo. Decía yo, me voy a enfocar a una, por ejemplo, cuando de pronto comienzan a bajar las ventas, ese es un primer punto donde dice, a ver, aquí hay que revisar qué es lo que está sucediendo, porque la información te va a llevar a tratar de entender cuál es el problema de las ventas. Es en realidad una circunstancia que está dentro de nuestra propia decisión, estamos haciendo algo más con respecto al producto o servicio que estamos haciendo, o depende literalmente también del entorno externo, que podría ser en este caso el consumidor, podría ser en algún momento la competencia y demás. Desde ahí, desde este punto de vista, Víctor, literalmente es cuando a veces el administrador, sobre todo cuando ya se tiene un nivel de alta dirección, es el hecho de me tengo que sentar, tengo que entender la problemática y tengo que comenzar incluso con la lluvia de ideas para tratar de descubrir cuál es esa problemática. Y obviamente pueden ocuparse todas estas técnicas. No tiene que ser siempre, Víctor, en el hecho de decir, voy a crear un producto tangible, voy a crear un servicio, sino recordemos, todo tiene que ver con la identificación de una problemática que hay que resolver. No sé si con esto pude haber resuelto tu duda, Víctor. Sí, me dio, muchas gracias. Ok, perfecto. Se dice brainstorming, no importa que lo digas mal, nunca tengamos pena de decir brainstorming, no importa. Así como nos suene, vamos a utilizarlo, ¿vale? Bueno, Ok. gracias. ¿Alguien más? ¿No? Perfecto. Bueno, Cristina, no sé si quiera mencionar algo antes de pedirles que me regalen por ahí una captura de un código QR, pero no sé si quiera mencionar algo, Cristina. Profe, sí, me gustaría preguntarte también sobre el valor que puedan tener las encuestas en un proceso inicial. ¿Tú crees que la encuesta pueda tener algún valor en una etapa inicial para entender al cliente? ¿O crees que la encuesta tal vez no sea la herramienta más óptima para poder profundizar sobre esos hallazgos para el cliente? Ok, la respuesta sería que sí va a ser una herramienta que nos va a poder aportar información, pero va a tener una limitante en específico. Es decir, no tenemos la posibilidad literalmente de poder profundizar como lo menciona Cristina. Podemos comenzar a detectar ciertos elementos. Por ejemplo, hay a veces encuestas que son muy sencillas y que todo mundo podemos participar en ellas sin darnos cuenta. Cuando vamos a un restaurante, muchas veces a la hora de pagar, en la salida lo que nos dicen, puede llenarme la encuesta y en realidad son 5 imágenes, 5 emoticones donde dice, a ver, ¿cuál fue tu experiencia, positiva o negativa? Si de pronto el mayor porcentaje es negativo, entonces de pronto ya me dio información valiosa, sí, por supuesto. Lo que no me permite es profundizar, pero ya sé que tengo ahí efectivamente un elemento el cual hay que analizar. Sí, son valiosas, la única limitante es que no es a profundidad. Maravilloso, profe, y agradezco mucho la respuesta que me das. Eh, una de las actividades que próximamente los chicos van a tener que hacer es salir a hablar con sus clientes potenciales. Y generalmente en este tipo de ejercicios de clase, ellos se decantan por la encuesta, por la facilidad de poder compartir el enlace, ¿cierto? Pero me parece muy importante eso que nos mencionas de ahí va a quedar un poco limitada
esa información que estamos captando de nuestro mercado. Sí, es correcto. Una de las enormes tendencias también, no, vamos, o sea, lo que quiero decir es que es una herramienta muy valiosa la encuesta. Sin embargo, aquí pueden ocurrir dos cosas. La primera, como digo, es limitante y la segunda es la interpretación que le dé literalmente quien está elaborando la herramienta de estudio. Eh, lo que hay que tener mucho cuidado es no sesgar la información, porque de pronto sucede, a ver, ¿cuál es tu color preferido, por ejemplo, en un producto? ¿No? Amarillo, rojo y azul. Ok, la gente contestó rojo, azul o amarillo porque no le diste más opciones, ¿no? A lo mejor lo que me gusta es el color naranja, entonces ya hay información sesgada y en ese sentido es el hecho de decir, no, porque lo que va a suceder es, la respuesta dice que el 90% les gusta el color rojo. No, no les diste más opciones. Hay información sesgada y no te es suficiente para la toma de decisiones a la hora del desarrollo de un producto o servicio, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas gracias, profe. No sé, chicos, si tenemos de pronto más preguntas, apreciaciones, algo que quieran compartirle al profe. ¿Algo más? A ver, ¿quién se anima? Lina, no sé si abrió su cámara, no sé si tenga preguntas, pero no la escuchamos. A Paola. No escuchamos, está muteada. No sé si a través del chat pudiésemos escribir la pregunta. Vamos a esperar. Me voy a atrever a pedirles que en lo que Lina puede escribir la pregunta, voy a poner la última diapositiva donde obviamente les doy las gracias por estar asistiendo a esta clase espejo. Hay un código QR que les pediría por favor que me hicieran el favor de capturarlo para que puedan responder la asistencia, que es una cuestión que me pide mi universidad literalmente para poder evaluar estas circunstancias. Entonces, a ver, vamos a ver. Lina está escribiendo. Esperamos, Lina. Profe, Dice, bueno, nos ¿qué les aparece en el aparece? formulario el punto 4, clave Ajá. QLSA. Ponemos ahí No. clase espejo. No, no es necesario llenarlo esa partecita. Si no les pide tal cual, es que les pedía matrícula a mis alumnos, pero si no, si pueden omitirlo, no pasa nada. Ahí nos pide obligatorio con Ah, asterisco. Entonces ponemos no aplica. Pónganle, no aplica, por favor. Si les pide un número, pónganle un número cualquiera. Leo, buenas noches. Me parece muy interesante la terminología empatía con los clientes, ya que me parece que es una palabra muy acertada y sensible que usamos en la actualidad para relacionarnos y que la podamos usar en nuestro campo es algo inspirador y motivador, porque creo que la empatía es lo primordial. Sí, efectivamente, Lina Paola, es en realidad un aspecto que dentro de lo social podemos decir que hay que ser empáticos para poder tener una sociedad mucho más llevadera, una sociedad que hoy con tantas guerras lo necesitamos. Claro, en el ámbito ya de los negocios hay que entender la empatía porque tengo que poner en el lugar del otro, literalmente para entender sus necesidades, que esta es una cuestión bien interesante en el ámbito de los negocios, ¿no? Agradezco mucho el comentario, Lina Paola. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues con esto no me resta más que, gracias, Lina Paula, más que agradecerles esta enorme oportunidad. Perdón, vi por ahí por algún momento una mano levantada nuevamente y ya la bajaron adelante. ¿Celine quiere hacer pregunta? ¿No?
Pues, insisto, de verdad, muchas gracias por haberme permitido estar con ustedes. Muchas gracias a la maestra Cristina por haberme dado la oportunidad de compartir conocimientos. Yo tuve la oportunidad de tenerla a ella en mi clase la sesión pasada y bueno, pues ahora el estar con ustedes realmente me da un enorme gusto y me halaga. Quiero leer aquí lo que escribe Mariana. Dice, profe, me gustó mucho la presentación porque aterriza la innovación. A veces uno cree que tener buenas ideas es cuestión de suerte, pero con herramientas como el Scamper o el método 635 queda claro que es un proceso. Ay, se me fue por ahí. Queda claro que es un proceso. Que es un proceso que se puede entrenar y gestionar. Me pareció muy útil para aplicarlo a proyectos reales. Sí, claro que sí, Mariana, agradezco muchísimo el comentario y que como he dicho, por favor, no nos estigmaticemos diciendo no somos creativos, todos somos creativos. En ocasiones necesitamos tal vez de algunas técnicas para poder desarrollarlo, pero créanme, todos somos creativos. Tal vez no siempre tenemos ideas completamente disruptivas, pero recuerden que la creatividad es resolver justamente las problemáticas, ¿vale? Sin más, muchísimas gracias de verdad. Adelante, Cristina, algo nos quiere compartir. Profe, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos todo este conocimiento. Creo que definitivamente encaja muy bien con lo que venimos trabajando con los muchachos en clase y estoy segura que va a ser un material que les va a permitir trabajar también en su vida profesional de diferentes maneras aplicarlo. Profe, gracias por compartirnos no solamente el conocimiento, sino la experiencia. Yo de verdad que me siento muy honrada de tenerte acá en el espacio de clase con mis muchachos. Y no sé, chicos, yo creo que se merece un súper aplauso y una súper lluvia de emoticones, por favor. Claro que sí. Ok, estoy tomando captura de campaña, captura de pantalla con esto. Muchísimas gracias. Tengan excelente noche. Ya para ustedes son las 9:19 de la noche. Acá en México son las 8:19. Así que bueno, pues agradezco muchísimo realmente el haberme acompañado. Tengan excelente noche. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias, profe. Feliz noche. Muchas Gracias gracias. igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chicos. Feliz noche. Chao. Por hoy vamos a dejar hasta ahí la clase. Ya nos vemos entonces la próxima semana.